Circunstancias eximentes. Las eximentes propiamente dichas se encuentran en el artículo 20 del Código Penal, el cual recoge en primer lugar la llamada enajenación mental transitoria. El trastorno mental transitorio. Es trastorno mental transitorio aquella situación que padece el sujeto y que le impide comprender la ilegalidad de su actuación o que, si bien la comprende, le impide actuar correctamente. Sin embargo, este trastorno no actuará como eximente si se ha buscado con el propósito de delinquir. Una situación que se da con frecuencia es la del enfermo mental de esquizofrenia, enfermedad que se manifiesta en quien la padece con alucinaciones, trastornos afectivos y de conducta. Es controlable a través de la medicación, pero si no se trata debidamente, puede llevar al sujeto a realizar conductas agresivas, incluso con personas de su entorno afectivo. No será de aplicación esta eximente si hubiese sido buscada con el propósito de delinquir. En el ejemplo del esquizofrénico, si éste está debidamente controlado con la medicación, no puede dejar de tomarla para cometer un delito y ser beneficiado por la aplicación. Es esta eximente. Intoxicación plena por alcohol, estupefacientes o análogos o actuar bajo el síndrome de abstinencia. En el número 2 del artículo 20 se recogen dos causas de inimputabilidad: la intoxicación plena por consumo de sustancias y el síndrome de abstinencia, conocido vulgarmente como mono. Si la anterior eximente se fundamenta en causas biológicas del propio sujeto, en esta intervienen sustancias ajenas al sujeto, que son las que le impiden comprender la ilicitud del hecho. En cualquier caso, la intoxicación habla de ser plena, total, de forma que le impida apreciar la ilicitud de su actuación y no ser buscada con el propósito de delinquir o no se hubiese previsto o debido prever la comisión de un delito. No sería aplicable esta eximente, por ejemplo, a quien encargado de manejar maquinaria peligrosa, antes del trabajo se emborracha y en ese estado comienza a trabajar. Si como consecuencia de su intoxicación comete un fallo y causa lesión en un bien jurídico de otra persona, no podría alegar esta eximente, pues el sujeto es plenamente consciente, antes de emborracharse, que debía trabajar con este tipo de máquinas momentos después. Por otra parte, la eximente del síndrome de abstinencia, llamado vulgarmente mono, está plenamente justificada en el hecho de que el sujeto que la padece sufre tal estado de ansiedad que le mueve a realizar actos que de otro modo no llevaría a cabo. Alteraciones de la percepción. El número tercero incluye aquellos supuestos en los que el sujeto no es capaz de discernir la ilicitud de su actuación a causa de trastornos psicofísicos de carácter permanente, como pueden ser la ceguera, sordera, retraso mental, etc. En cualquiera de los tres casos analizados hasta el momento, al sujeto que pudiera serle de aplicación alguno de ellos, se le impondrá una medida de seguridad, que es otra de las consecuencias jurídicas del delito. No va a la cárcel, pero sí se le podrá imponer la obligación de asistir a un centro de deshabituación para curar su adicción a las sustancias enumeradas en el número 1, o bien un internamiento en centro psiquiátrico para tratar sus trastornos mentales, etc. Legítima defensa. El número 4 recoge la legítima defensa, de tal forma que quien defienda a la persona o derechos tanto propios como ajenos podrá estar exento de responsabilidad penal por los hechos causados siempre que concurran unos requisitos. Primero, ha de tratarse de una agresión ilegítima, entendiéndose como tal aquel acto de acometimiento que ponga en peligro un bien jurídico y que sea contraria a derecho. No es lo mismo una actuación
policial en la que se emplea la fuerza para detener a una persona y que está amparada por el ordenamiento jurídico que una agresión de una persona hacia otra sin causa justa. Segundo, ha de haber una adecuada proporcionalidad entre el medio que se emplea para defenderse y la entidad del empleado por el atacante o del ataque mismo, y de existir varios medios se habrá de utilizar el menos lesivo. Incluso, si es posible, habrá que huir antes que defendernos. No sería lícito emplear un arma de fuego ante una agresión con los puños. Pero además esta proporcionalidad exige que la defensa sea coetánea al ataque, se oponga en el mismo momento. De lo contrario, ya no sería defensa, sino venganza, quedando fuera de esta causa de justificación. Tercero, esa agresión que sufre el defensor no ha de venir provocada por él mismo. No sería lícito propinar un empujón a una persona para que ésta nos ataque y a su vez nosotros defendernos empleando la fuerza. Estado de necesidad. El número 4 del artículo 20 recoge el estado de necesidad, conocido también como estado de necesidad de bienes iguales. Se trata de una situación de conflicto entre dos bienes en la que para salvar uno de ellos se tendrá que lesionar el otro. Como en la legítima defensa es necesaria la concurrencia de determinados requisitos para su apreciación. 1. Es necesario que el mal causado sea igual o menor que el que se trata de evitar. 2. La situación de necesidad no debe haber sido buscada por el sujeto. 3. Quien sufre la situación de necesidad no debe tener por su profesión u oficio obligación de sacrificarse. Vamos a tomar como ejemplo un individuo que paseando por la calle se encuentra una persona malherida tras sufrir un accidente. Como no tiene otro medio a su alcance para pedir auxilio, sustrae un coche con el fin de acercar a esa persona necesitada a un centro hospitalario. En principio, estaría cometiendo un delito de hurto de uso de vehículos a motor, del artículo 244, pero el bien jurídico que intenta proteger, la vida, es superior al derecho de uso del vehículo, estando, por tanto, amparada su acción en esta causa de justificación. El miedo insuperable. La causa quinta es el miedo insuperable. La jurisprudencia entiende por miedo insuperable como la situación que en el sujeto provocan agentes externos y que le llevan a padecer una perturbación plena de sus facultades mentales, impidiéndole, por tanto, discernir correctamente acerca de sus actos. Este miedo debe ser un miedo a sufrir un mal ante un peligro cierto, inminente y grave, que anule totalmente la voluntad del sujeto. Imaginemos un ciudadano que, circulando con su vehículo por la carretera, presencia un accidente, resultando los ocupantes del vehículo gravemente heridos. Si no dispone del teléfono con el que pedir auxilio, estaría obligado a auxiliar a los heridos él mismo, pues el Código Penal castiga a quien no socorre a otra persona que se halle en peligro inminente y grave. Pero si este ciudadano padece de hemofobia o miedo a la sangre, trastorno que le puede causar ocasionalmente bajadas de presión arterial e incluso desmayos, con lo que puede desarrollar a su vez miedo a desmayarse, por lo tanto no podrá actuar, se quedará paralizado, no siendo de este modo reprochable su actitud. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. La última de las eximentes recoge varios supuestos. Obrar en cumplimiento de un deber. Obrar en el ejercicio legítimo de un derecho. Obrar en el ejercicio legítimo de una profesión u oficio. Obrar en el ejercicio legítimo del cargo. En el primero de ellos, las normas legales imponen a una persona la obligación de llevar a cabo una actuación que puede lesionar un bien jurídico de otra persona.
Podría ser el ejemplo de quien, llamado por los tribunales a declarar, vierte en su declaración acusaciones contra otra persona que podrían resultar injuriosas, pero que en esta ocasión están justificadas, pues es deber de todos los ciudadanos colaborar con los juzgados y tribunales. En el número segundo se recogen aquellos casos en los que las leyes otorgan al sujeto la posibilidad de actuar, llevar a cabo una conducta que pueda lesionar derechos ajenos, pero siempre dentro de la necesaria proporcionalidad. Dentro del número tercero se recogen aquellos supuestos de tratamientos e intervenciones médicas que se desarrollan dentro de los cauces legales y desarrollados dentro del código deontológico de estos profesionales. El último número abarca aquellos supuestos en los que una autoridad o agente de ésta realiza conductas en las que emplee la violencia, pudiendo incluso inferir algún tipo de lesión. Estarán justificadas siempre que, actuando el agente o autoridad en el ejercicio de su cargo, sea absolutamente necesario el uso de la violencia y exista una adecuada relación de proporcionalidad entre esa violencia empleada y la gravedad del caso,